Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él quitó. Amén, gloria sea al Señor, hermanos y amigos, muy buenas noches en esta maravillosa noche. Es un placer para mí saludarlos una vez más. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez de la congregación de West Palm Beach. Y aquí estamos una vez más con el único propósito, que es transmitir la palabra de nuestro Dios. Esperamos que lo podamos hacer de la manera correcta, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Este es su programa, mis amados hermanos, el principio del Evangelio. El principio del Evangelio, transmitiendo desde aquí nos encontramos ahora acá en Tennessee. Por asuntos familiares, ¿verdad? Estamos acá en Tennessee. Pero hermanos y amigos, estamos con el único propósito en esta maravillosa noche, que es exponer la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a exponer la palabra del Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Ese es el propósito, mis amados hermanos y mis amados amigos, que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez de la congregación de West Palm Beach. Es un placer para mí estar una vez más con ustedes. Espero poder conectarme más seguido en Facebook Live, y para que nuestro Dios sea glorificado a través de la palabra. Amén. En esta maravillosa noche, mis amados hermanos y mis amados amigos, vamos a ver el tema que se llama Jesús superior a los ángeles, parte 4. Ya hemos visto de este tema 3 series, ¿verdad? Que la empezamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, el 3 y el 4. Entonces ahora estamos en Hebreos 1:6. No hicimos Facebook Live en las 3 series anteriores. Entonces están en audios. Si usted quiere buscar los audios de su programa El Principio del Evangelio en su radio amiga Mensajes de Salvación, entonces ahí usted puede encontrar los 3 audios anteriores, ¿verdad?
¿Por qué razón nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, en este tema? Es porque hay una gran ignorancia, ¿verdad?, en cuanto al concepto humano de cómo es un ángel, ¿verdad? ¿Cómo es un ángel? El hombre en sí mismo, en su forma de pensar, en su forma de creer, ignora cómo es un ángel. Entonces, el hombre en su imaginación humana dibuja ángeles y dibujan bebés, ¿verdad? Dibujan bebés como ángeles, unos bebés con sus alitas, o dibujan a unas mujeres como ángeles, pero las Sagradas Escrituras no nos mencionan esas características de los ángeles. Entonces es importante que nosotros sepamos, tengamos un concepto acerca de los ángeles, para que nosotros podamos entender lo que el escritor de Hebreos quiere decir, ¿verdad? El escritor de Hebreos quiere decir que Jesús es superior a los ángeles. Pero ¿cómo es un ángel? En el concepto humano, en el concepto, en la creencia humana, ¿verdad? En la forma de meditar del ser humano, ellos piensan que un ángel es un bebé con 2 alas. Si usted quiere, vaya a Google y ahí va a descubrir, ponga ángeles y le va a salir bebés con alas, mujeres con alas. La Sagrada Escritura no nos menciona a nosotros que los ángeles son así. Otros tienen la creencia que los ángeles son las personas que se mueren, que cuando una persona se muere pasa a ser ángel. Esto tampoco es un concepto bíblico, sino es una creencia humana. Porque el hombre, según su fe, si el hombre creyó en Jesús, pues tiene, ¿verdad?, reservada su vida, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Pero si no, entonces el hombre va al infierno. Entonces no puede, ninguno de estos conceptos concuerda con las Sagradas Escrituras. Voy a retomar la lectura una vez más para introducción, para que tengamos una idea cómo es un ángel y cómo el escritor de Hebreos nos presenta a nosotros a Cristo Jesús. Quiero que vayamos una vez más al libro de Daniel. Ahí hay un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo es un ángel. El libro de Daniel, capítulo 10, versículos 4. Dice la palabra del Señor así: el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de virilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y su brazo y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Este es el carácter de un ángel según las Sagradas Escrituras. Para empezar, un ángel no tiene características de un bebé, ¿verdad? Entonces queda fuera la imaginación humana. Y para empezar, en el punto número 2 sería, un ángel tampoco tiene las características de una mujer. Un ángel siempre lo presenta las Sagradas Escrituras como un varón, como un varón, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra del Señor. En Daniel capítulo 10, versículo 24 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Un varón. Él vio un ángel. Luego dice: su cuerpo era como virilo y su rostro parecía un relámpago. Ese es el resplandor de un ángel. Su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego. Gloria sea al Señor. Sus ojos como antorcha de fuego. Ese es, hermanos y amigos, esa es la característica de un ángel según las Sagradas Escrituras. Entonces queda fuera los conceptos humanos, ¿verdad? Como el hombre piensa que es un ángel. No es así, el concepto bíblico es diferente. En 2 de Reyes capítulo 19, versículo 35, dice que los ángeles tienen poder. Ese día cuando los sirios rodearon Jerusalén, dice la palabra del Señor que esa noche salió un ángel, ¿verdad? Y destruyó a más de 185,000 soldados sirios. Imagínense, el poder que tiene un ángel y su forma de ser. Es como su rostro como un relámpago, sus ojos como una antorcha, dice la palabra del Señor. Entonces un ángel es resplandeciente, un ángel es poderoso. Un ángel está en un grado, como lo dice el salmista David,
es un grado mayor que el ser humano que no ha creído en Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque un ángel tiene el cuerpo celeste. Entonces, nada que ver con los conceptos humanos. Entonces, ahora, teniendo una idea de cómo es un ángel según las Sagradas Escrituras, entonces pasamos a nuestra parte 4 de Hebreos 1:6. ¿Por qué el Señor Jesucristo es superior a los ángeles? ¿Verdad? Voy a hacer un repaso rápidamente, mis amados hermanos. En Hebreos 1:1 dice la palabra del Señor que Dios nos habla a través de su Hijo, a través de Jesús, ya no a través de ángeles. Por eso esto queda claro según el escritor de Hebreos. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que el Hijo es heredero de todas las cosas. En eso Él es superior a los ángeles, ¿verdad? Y dice que también el Hijo hizo el universo. Entonces en eso Él es superior a los ángeles, porque Él es el creador de todas las cosas. En Hebreos número 3 dice la palabra que Él es el resplandor, ¿verdad? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Él es de la misma sustancia, de la misma imagen que el Padre. Nadie más tiene esa sustancia, nadie más tiene esa naturaleza divina, solamente lo tiene el Hijo. Entonces en eso Él es superior a los ángeles, porque Él tiene la misma sustancia, la misma esencia y la misma divinidad que el Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre. A Él no se le dio el nombre de Gabriel, ni de Miguel, ni de principado, ni de potestad. Él es el Creador, Él es el Hijo. Él es el Hijo eterno. Entonces en eso es superior a los ángeles, más excelente nombre, porque Él no es ángel, Él es Hijo. Gloria sea al Señor. En Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Gloria sea al Señor. A ninguno de los ángeles. Entonces en eso él es superior a los ángeles, porque a ninguno de los ángeles dijo el Señor jamás, mi hijo eres tú. Entonces entramos a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Espero que el internet se vuelva a conectar en Facebook. Gloria sea al Señor. Dice entonces, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 6, que es el punto ahora que vamos a tratar. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Según la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículo 6, Jesús es superior a los ángeles también. Dice la palabra, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso Él es superior a los ángeles. Porque cuando fue introducido como primogénito al mundo, dice la palabra del Señor, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, Él es superior a los ángeles, porque Él es el primogénito. Gloria sea al Señor. Él es el primogénito. Entonces, este es el punto, hermanos, que vamos a tratar. Jesús es superior a los ángeles porque Él es el primogénito y todos los ángeles deben adorar al Señor Jesús. Él es el primogénito y es aquí donde nos vamos a basar en esta maravillosa noche. Jesús, el primogénito de Dios, el primogénito del Padre. Gloria sea al Señor. ¿Qué significa entonces, hermanos, la palabra primogénito, verdad? Primogénito. Muchos llegan a la conclusión, verdad, que primogénito significa el primero, verdad. El primero de sus hijos, el primero de la familia. Algunos movimientos enseñan que Jesús fue el primero en ser criado, verdad. Pero en realidad no es así, no es así porque Él es el creador de todas las cosas. Él crió a los ángeles y los ángeles deben rendirle adoración al Hijo. Dice la palabra del Señor entonces, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito en el mundo, vamos a... la semana pasada vimos una parte de esto y quiero retomar ahora una lectura más de lo que nos
tocó la semana pasada. Vamos a ir al libro de los Hechos, gloria sea al Señor. Al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 32. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Hechos, capítulo 13, versículo 32, para introducir por qué cuando entra el primogénito en la creación, en el mundo, es superior a los ángeles, ¿verdad? Dice la palabra en Hechos, capítulo 13, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Gloria sea al Señor. Esta profecía, hermanos, cuando introduce al primogénito en el mundo, es cuando nuestro Señor Jesucristo se cumple completamente la profecía, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. También lo dice Romanos capítulo 1, versículos 2 en adelante, dice la palabra, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Gloria sea al Señor. Cuando el Señor introduce al primogénito en el mundo, se cumple esta profecía en toda su totalidad. Llega a su culminación completa cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Dice la palabra que resucitó con poder y gloria. Entonces fue reconocido como Hijo de Dios. Eso no quiere decir que Él no era el Hijo. Él siempre ha sido el Hijo eterno. Pero dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que Él por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad, por amor a usted y a mí, dejó su trono de gloria, dejó la diestra del Padre, donde Él estaba, ¿verdad? Dejó el trono y vino a nacer allá en Belén de Judá, a manifestarse en carne, por amor a usted y por amor a mí. Entonces dice la palabra, cuando introduce al primogénito en el mundo, Él manda: adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios deben adorar al Hijo. Esto también lo vemos en su nacimiento, ¿verdad? En su nacimiento. Pero en sí la profecía llega a su culminación cuando Él resucita de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué significa la palabra primogénito? ¿Por qué Él es superior a los ángeles? Porque Él es el primogénito. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito. ¿Por qué los ángeles deben adorar al primogénito? ¿Verdad? Si llegamos a la creencia de algunos ciertos movimientos que enseñan que Jesús es el primero de la creación, ¿entiendes? Que enseñan que Jesús fue el primer ser criado, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué lo deben adorar los ángeles? Si Él fue criado, al igual que los ángeles. Otras creencias enseñan que Jesús tuvo su comienzo de Jerusalén para acá, cuando Él nació, ¿verdad? Cuando Él nació. Si esto fuera así, entonces ¿por qué los ángeles deben adorar a Jesús? ¿Cuál es la supreeminencia? Ellos concluyen, algunos movimientos concluyen que Jesús fue criado, porque aquí dice el primogénito de la creación, ¿verdad? O aquí dice en Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, ellos piensan que es el primero en ser criado, pero no es así. El primogénito de Dios, dice la palabra del Señor, hermanos, que Él es el primogénito de Dios. No dice el primogénito en ser criado, ni el primogénito
eh, de la creación. Él dice el primogénito de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué significa la palabra primogénito? La palabra primogénito viene del término griego. Y en el término griego la palabra primogénito es protokos. Y en la palabra protokos no significa el primero de la creación. No significa ser el primero en ser criado. No significa el primero en nacer en una familia. No es lo que significa exactamente. Como por ejemplo, algunos de ustedes tal vez son hijos primeros, ¿verdad? O tienen hermanos o hermanas que nacieron primero que ustedes. ¿A quién le llaman el primero? ¿Verdad? Ese fue el primero en la familia en nacer. Por ejemplo, yo tengo 2 niños. Mi hijo Amós fue el primero, ¿verdad? Y el segundo se llama Habacuc. En el concepto humano, y como llega a la conclusión algunos movimientos herejes, dicen que Jesús es el primogénito porque Él fue el primero en ser criado por Dios. Tomando el concepto humano, ¿por qué os creen que cuando un niño nace es el primero? Porque Él fue el primero, entonces es el primogénito. Pero no es así en la cultura judía. No es así en la cultura judía. También el primogénito significa importancia. Significa importancia, según el término protokos. Si usted tiene un diccionario bíblico, ¿verdad? Usted puede buscarlo ahí. La palabra primogénito del griego significa protokos y no significa simplemente ser el primero en una familia, ser el primero en nacer o ser el primero en ser criado. No significa eso. Significa también ser tener toda la preeminencia, tener toda la importancia. Si alguien tiene toda la importancia es porque es un ser importante. Sin ese ser importante no hay vida, no hay creación, no hay nada. Por eso es importante entonces ver que de los términos griegos, la palabra protokos no significa simplemente el primero en nacer o el primero en ser criado. Tenemos que tener en cuenta que el escritor de Hebreos es judío. Fue un judío observante de la ley. Según toda la narración del libro de Hebreos que él da, lo hace con un verdadero conocimiento en la ley. Un verdadero conocimiento en la ley. Entonces el punto aquí era hacer entender a los hermanos judíos que habían creído en Cristo Jesús, hacerles entender a ellos que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué razón? Porque antes el pueblo de Israel, muchos de ellos adoraron ángeles, pensando que eran Dios. Se confundían, ¿verdad? Y adoraban ángeles. Y algunas personas tenían un concepto de que Jesús era similar o menos que un ángel, ¿verdad? Porque siempre para ellos un ángel estaba en un grado más alto, por la simple razón de que ellos habían visto ángeles, algunos que habían visto ángeles en visiones. Entonces, en la mente de ellos, en la creencia de ellos, ellos pensaban que los ángeles se merecían adoración por su forma de ser, por el resplandor de la gloria de ellos, por la vista, la forma en que ellos miraban a un ángel, ¿verdad? Ellos pensaban que los ángeles merecían adoración, y no es así. Por eso dice la palabra que Jesús es superior a los ángeles. Entonces el escritor de Hebreos aquí quiere dar a entender que Jesús es superior a los ángeles, es más importante que los ángeles, tiene más potestad que los ángeles, es más superior que los ángeles. Entonces primogénito no significa simplemente ser el primero en ser criado o ser el primero en nacer. Esto es un concepto errado, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos. Cómo era la cultura judía según la palabra primogénito. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 17, versículo 18. Gloria sea al Señor. Génesis 17, 18 dice la palabra del Señor así. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. En cuanto a Ismael también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac
el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor que el pacto fue hecho con Isaac. Pero Abraham, en su creencia, pensaba que el pacto iba a ser, ¿verdad? Él dice la palabra del Señor, dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él pensaba que el pacto iba a ser con Ismael. ¿Por qué razón? Porque en el concepto de Abraham, en el concepto humano, Ismael fue el primer hijo de Abraham, ¿verdad? Pero no así ante los ojos de Dios. Quiero ver un pasaje más. En Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Gloria sea al Señor. Ese fue el mensaje que Moisés llevó al Faraón. Dirás, dice la palabra, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Gloria sea al Señor. Ahora la pregunta es, ¿en realidad era Israel el primogénito? Porque Isaac tuvo dos hijos. Si más recordamos, ¿verdad? Isaac tuvo dos hijos. Uno era Jacob y el otro era ¿quién? Esaú, ¿verdad? ¿Quién era el primero? Era Esaú. Pero Dios llamó a Israel, ¿verdad? A Israel. Y Dios le llama mi primogénito. Mi primogénito. ¿Acaso es Israel entonces el primogénito? ¿Verdad? ¿Y por qué la palabra del Señor entonces dice en Hebreos, cuando introduce al primogénito, dice, adórenle todos los ángeles del cielo? ¿Acaso no era Israel el primogénito? ¿Verdad que no? O sea que aquí estamos hablando directamente en Hebreos capítulo 1, versículo 6, nos está hablando directamente del primogénito de Dios. El primogénito de Dios. Entonces la palabra primogénito, según los ejemplos bíblicos, Esaú nació primero, pero él no era el primogénito. Era Israel, porque él era el importante, con él estaba la promesa. De igual manera entonces, siguiendo el término, la terminación de protocos, primogénito significa preeminencia, supreeminencia, importancia, ¿verdad? Por eso es que nuestro Señor Jesús es superior a los ángeles, porque Él tiene la preeminencia en todo, no solamente en este universo, sino también fuera de este universo. Sin Él no hay vida, sin Él no hay vida. Ahora dice la palabra del Señor entonces en Colosenses, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15, gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 15, dice la palabra del Señor así: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Protocos. El primogénito de toda la creación. Protocos. O sea, la preeminencia en toda la creación. La importancia de toda la creación. El poder de toda la creación. La vida de toda la creación. De toda la creación. Todo depende de Él. Por eso es que Él tiene la preeminencia. Por eso es que Él tiene la importancia. Por eso es que Él tiene el poder. Porque todo depende de Cristo Jesús. Todo depende de Cristo Jesús. Entonces cuando el escritor de Hebreos dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, se está refiriendo también cuando introduce a la preeminencia en el mundo, cuando introduce al que tiene la preeminencia, cuando introduce al que tiene el poder, cuando introduce al que tiene el control de todas las cosas al mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios, porque sin Él no hay nada. Sin Él no hay nada. Sin Él no hay creación. Sin Él no hay planeta, sin Él no hay este universo, sin Él no existieran los ángeles. Por eso la palabra dice, cuando introduce al primogénito, cuando introduce al más importante. Por eso la palabra dice que Jesús es
superior a los ángeles. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Protocos, el más importante de toda la creación. El que tiene la preeminencia en toda la creación. ¿De dónde depende toda la creación? Ahora, ¿cuál creación? ¿Solamente este universo? No. Seguimos leyendo Colosenses, dice la palabra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas fueron creadas en Él, en Jesús. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria sea al Señor. Todo fue creado por medio de Cristo Jesús y para Él. Por eso es que Él es el primogénito, porque de Él depende toda la creación. Y no solamente la de este universo. La palabra dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. O sea, se está refiriendo a los que habitan en el cielo, ¿verdad? Los ángeles, los serafines, los principados. Todo poder, todo lo que hay en el cielo fue creado por el Señor Jesús. Todo ser donde haya vida, ya sea en este universo, ya sea en esta tierra, o debajo de la tierra, o en el cielo, en este universo, o fuera de este universo, todo ser donde haya vida depende de Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice la palabra del Señor. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Jesús. Él es la vida. Él es la vida. Por eso es necesario que nosotros creamos en Él, ¿verdad? Porque sin Él no hay vida. Sin Él no hay vida. Entonces, el pueblo cristiano, el pueblo judío, a los que fue escrito la carta de los hebreos, yo creo que ellos tenían una confusión con los ángeles y con Dios, ¿verdad? Entonces, el escritor de Hebreo quiere hacerles entender a ellos que Jesús es superior a los ángeles, porque Él es el primogénito de Dios. Él es el primogénito de Dios. Y cuando Dios introduce al primogénito, dice la palabra, que dice entonces, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, si los ángeles deben de adorar al primogénito, eso significa que Jesús es superior a los ángeles. No se puede comparar con ningún ángel, ya sea con ningún ángel. Algunos lo comparan con el arcángel Miguel, algunos movimientos religiosos. Eso es herejía, porque si los ángeles deben adorarle a Él, es porque de Él dependen todas las cosas. Todas las cosas de Él dependen. Y un texto que estoy citando mucho es 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de donde proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Dios en unidad. No de un ángel depende todas las cosas, no. Del Padre proceden todas las cosas, pero todas las cosas son por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. En Él está la vida. En Él subsisten todas las cosas. Si no está el Hijo, no hay Dios, no hay creación. Gloria sea al Señor. Entonces, por eso Él es el primogénito de Dios, y por eso Él es superior a los ángeles, y todos los ángeles deben adorarle. Gloria sea al Señor. Amén. Espero que me puedan entender, mis amados hermanos. Entonces hemos visto Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? La importancia de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos a ver el libro de Salmos. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver el libro de Salmos capítulo 97, versículo 7. Salmos 97, 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Salmos 97, 7. Dice la palabra del Señor. Amén. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a Él todos los dioses. Amén. Gloria sea al Señor. Salmos capítulo 97, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Avergüéncense todos los que sirven
a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Todos deben darle adoración a nuestro Señor Jesucristo. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Jesús es superior a todos, a toda creación, y a Él nadie se puede comparar. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque de Él depende todas las cosas. Entonces aquí la palabra dice: avergüéncense todos los que sirven ídolos, ¿verdad? Todos los que creen en otros dioses, porque a Jehová, o sea, a Él deben adorarle todos. Y cuando la palabra habla de Jehová, en el Salmo 97, 7, se está refiriendo al Hijo, porque el Hijo es conocido como Yahweh también en el Antiguo Testamento. Es algo que los judíos no podían entender y no pudieron entender, por eso ellos no creyeron en Cristo Jesús. Pero cuando la palabra se refiere a Yahweh en las profecías, en un número de veces se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, por eso Jesús es el primogénito, porque de Él depende todas las cosas, porque Él tiene la preeminencia, Él tiene el poder, Él tiene el control, en Él subsisten todas las cosas. Por eso Él es el primogénito, es lo que significa la palabra protocos. Y por eso todos los ángeles, dice la palabra del Señor, todos los ángeles de Dios deben adorar a nuestro Señor Jesucristo. Adórenle, dice la palabra del Señor. Vamos a ver un pasaje más. Salmos 45, 6 al 7. Amén. Salmos 45, 6 al 7. El primogénito superior a los ángeles. Salmos 45, 6 al 7 dice la palabra del Señor: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfiles te recrean. Gloria sea al Señor. Dice la palabra en el Salmos 45, 6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre es el cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborreció la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Gloria sea al Señor. Por eso Él es el primogénito, ¿verdad? Por eso es el primogénito, hermanos, porque Él fue ungido directamente por Dios. Y dice la palabra que Dios ungió a Dios, refiriéndose al Hijo. En eso también vemos entonces que el Hijo es superior a los ángeles y por lo tanto, dice la palabra, se merece toda adoración. Gloria sea al Señor. Vamos a ver un pasaje más. Gloria sea al Señor. Hebreos, vamos a seguir leyendo Hebreos. Capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: ciertamente de los ángeles, dice, el que hace de sus ángeles espíritu y sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gloria sea al Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Por qué razón? Otra vez lo vuelve a explicar el escritor de Hebreos, capítulo 1, versículo 7, dice: ciertamente de los ángeles, dice, fíjense lo que dice el Padre de los ángeles, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Imagínense qué poderoso es un ángel. Dios hace que un ángel se haga espíritu, ¿verdad? Dios hace que un ángel se haga llamas de fuego, ¿verdad?
Ese es el grado que tienen los ángeles. Hasta ahí llegan los ángeles. Son ministros de Dios. Dios hace de sus ángeles, dice la palabra, ciertamente de los ángeles dice, el que hace de sus ángeles espíritus, ¿verdad? Dios puede hacer aparecer a un ángel y nosotros lo podemos ver. Y el ángel puede desaparecer. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le apareció a Felipe para que le predicara al etíope, ¿verdad? Se le apareció a Felipe como mensajero, pero era un ángel. ¿Se acuerdan cuando en Hechos capítulo 12 el ángel entró a la cárcel y sacó al apóstol Pedro de la cárcel, ¿verdad? Se le apareció, pero desapareció. ¿Por qué razón? Porque era un ángel. Dios puede hacer de sus ángeles espíritus. Ese es el grado que tienen los ángeles. Luego dice entonces, y de sus ministros llama de fuego. Puede hacer de los ángeles llamas de fuego. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel iba siguiendo el desierto, dice la palabra del Señor que Dios los guiaba también por medio del fuego? Y ese fuego era ángel. Era el ángel de Jehová. Entonces Dios hace de sus ángeles llamas de fuego. Pero no así del Hijo. Por eso es que el Hijo es superior a los ángeles. Dice ahora, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Imagínense, ¿cómo le llama el Padre a Dios? Al Hijo, le llama Dios. Lo mismo que dice el Salmos. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Cuando dice por los siglos de los siglos, se está refiriendo por la eternidad de la eternidad. Ese es el trono de Dios, el trono de Jesús. Y Él lo dejó, mis amados hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Jesús dejó su trono, dejó el cielo y se manifestó en carne. Vino a nacer de mujer, por amor a usted y por amor a mí. Eso no significa que Él es menos que los ángeles. Eso no significa que Él es el primogénito, el primero en ser criado. Eso no significa que los ángeles, que Él es igual a los arcángeles. Al contrario, porque Él lo hizo por amor a usted y a mí. Mas Dios lo reconoce como hijo cuando Él resucitó. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Dios dice al Hijo, le llama a Dios, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. O sea, el Padre reconoce que el Hijo es Dios y que su trono es por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si es su trono, como el Padre lo dice, testimonio directamente del Padre, por los siglos de los siglos, entonces Él no fue criado, Él no tuvo un principio, Él es eterno porque así lo confiesa el Padre por revelación del escritor de Hebreos. Al contrario de los ángeles, que los ángeles sí fueron criados, los ángeles sí tuvieron un principio, porque la palabra dice que todo fue criado por Dios en el cielo y en la tierra. Todo lo que hay en este universo y lo que hay fuera de este universo fue criado por Dios, o sea, por medio de Cristo Jesús. Mas del Hijo dice el Padre, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, eterno. Él es eterno, Él siempre será el Rey eterno, mis amados hermanos. Y es así como el escritor de Hebreos quería que los creyentes de aquel entonces lo conocieran, y es así como nosotros lo debemos conocer hoy. Entonces, cuando la palabra dice Jesús es superior a los ángeles, porque en Él está toda la preeminencia, en Él está toda la importancia, de Él depende todas las cosas. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Este ha sido entonces la parte 4 de Jesús es superior a los ángeles, basado en Hebreos capítulo 1, versículo 6, porque Él es el primogénito. Gloria sea al Señor. Espero que Dios los bendiga, que Dios los edifique, mis amados hermanos, y que esto les haya ayudado a ustedes en algo, ¿verdad? Creo que después vamos a ver del versículo 8 y vamos a concluir en el versículo 14. Hay mucho que ver todavía. Es muy importante que nosotros tengamos un concepto claro de los ángeles y un concepto claro del Hijo, ¿verdad? A veces cuando vemos la palabra primogénito, yo sé que no todos, pero a veces muchos nos confundimos y empezamos a meditar y pensamos que Jesús tuvo un principio, que fue criado,
luego vienen algo otras falsas enseñanzas y a veces como que si nos quisieran a confundir, pero en sí la palabra primogénito quiere decir protocos, significa la supereminencia o la superimportancia, porque Dios le llama a Jesús el primogénito, porque está usando la palabra protocos, significando que de Él depende todo y sin Él no hay nada. Entonces, por amor a nosotros, Él vino a esta tierra a traernos la salvación, y es importante que nosotros reconozcamos a Cristo Jesús, porque si todos los ángeles deben adorarlo, todo ser humano también debe adorarlo, porque a eso vino el Señor Jesucristo, según Filipenses capítulo 2, versículo 10 en adelante, y también la carta el libro de Apocalipsis también nos habla de que todo ser criado, dice la palabra, que adora a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene superioridad en todo. Él tiene superioridad en todo. Entonces, hermanos y amigos, de esta manera quiero concluir en esta maravillosa noche. Espero que hayan podido entender por qué la palabra dice en Hebreos capítulo 1, versículo 6, cuando introduce al primogénito, ¿por qué le llama primogénito? Porque Él es de donde depende toda la creación, no solamente la de este universo, sino también la que está fuera de este universo, no solamente los que tienen vida en este universo, sino también los que tienen vida fuera de este universo, y esto incluye a los ángeles, y por eso nuestro Señor Jesús es superior a los ángeles. Gloria sea al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Abrazos fraternales. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach. En esta noche me tocó transmitir desde aquí del estado de Alabama. Estoy aquí por asuntos familiares, pero lo he hecho con toda humildad, con todo amor, sabiendo que nuestro Dios se merece toda honra y toda gloria, y espero que el Señor sea glorificado también a través de su palabra por medio de sus corazones. Gloria sea al Señor. Mi número de teléfono es el 561-768-3551. Si usted tiene alguna duda, ¿verdad?, o quiere alguna información, me la puede hacer a través de mi número de teléfono 561-768-3551. Dios los bendiga entonces, amados hermanos, y esperemos estar nuevamente con ustedes el día lunes, ¿verdad?, a partir de las 11 de la noche en cierre de programación. También estamos estudiando el libro de Juan. Estamos en el libro de Juan capítulo 1, versículos, creo que hoy estamos en el versículo 14. El hermano Abel hace ratito habló de Juan 1, 9 al 13, creo yo. Entonces vamos a seguir la lectura. También estamos viendo el libro de Juan, entonces les invito para que estén al pendiente en cierre de programación. El libro de Juan también trata de demostrar la gloria de Jesús, porque Jesús es importante en toda la creación desde la eternidad. Esa es la misión del apóstol Juan, presentarnos a Jesús como el Dios eterno, de donde dependen todas las cosas. Gloria sea al Señor. Entonces, están invitados para el cierre de programación el día lunes a partir de las 11 de la noche. Si Dios lo permite, también estaremos haciendo Facebook Live. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Perdona, Padre, nuestros pecados, Señor. Bendice a todos mis hermanos que estuvieron conectados, que vieron este video y que tal vez lo van a ver en un futuro, Señor. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, y que los corazones sean transformados, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Invitados también para el próximo sábado para concluir lo que es Hebreos capítulo 14. Nos quedamos en el versículo 8. Entonces nos faltan 6 versículos y lo vamos a terminar en el siguiente sábado en su programa El Principio del Evangelio. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hasta la próxima. Amén. Gloria sea al Señor. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor.
mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará. Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él quitó. Hay una iglesia preciosa